buenos días. Hoy comenzamos el recorrido informativo con uno de los temas centrales del archipiélago, que es la dificultad de acceso a la vivienda. El Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos y las universidades públicas aunan esfuerzos en torno a la Estrategia Canaria de Vivienda. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente regional, Fernando Clavijo, en una reunión mantenida con los responsables de la Federación Canaria de Islas, la Federación Canaria de Municipios y las dos universidades canarias. Los responsables políticos han detallado las medidas legislativas y económicas que está poniendo en marcha el Ejecutivo canario para dar respuesta a la crisis habitacional que sufre el archipiélago. Destacan el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y el Decreto para agilizar las licencias urbanísticas, las políticas para la construcción de vivienda social y para el alquiler asequible o la transferencia de competencias a los cabildos para que puedan desarrollar una política de vivienda insular. Ahora ellos entrarán más en detalle. Les quiero agradecer también que al amparo del decreto que se hizo de vivienda, pues estamos pudiendo dar un empujón importante gracias a la colaboración de los ayuntamientos, a la cesión de suelo, a la facilitación de inmuebles y a los cabildos que por primera vez están teniendo una política de vivienda íntegra e insular. Creo que hemos podido firmar acuerdos, convenios, están poniendo recursos, suelo, y eso nos está permitiendo, junto con otro paquete de medidas mucho mayor, ir dando un empujón a uno de los principales problemas que tenemos en las islas y que con muchas medidas, que ellos comentarán ahora y luego atenderemos a sus preguntas, pues nos está permitiendo arrancar este año 2025 con unas muy buenas expectativas. Hemos querido compartir con el Gobierno uno de los probablemente también grandes desafíos que tiene Canarias, también el conjunto de España, como es el gravísimo problema de la vivienda, de la escasez de vivienda, de la falta de vivienda, tanto en alquiler asequible como construcción de vivienda. La verdad que en este momento el Gobierno de Canarias se encuentra construyendo 2.000 viviendas, son cifras que no se habían dado en los últimos años, eso ha sido gracias a la extraordinaria colaboración interadministrativa, también hay que decirlo, la colaboración público-privada, y nos estamos dotando de distintas herramientas que van desde las herramientas fiscales, también la agilización de licencias por parte de los ayuntamientos, y hay que decir que desde los cabildos, desde que el Gobierno de Canarias, a través del Decreto 1/2024, nos diera competencias, hemos podido poner en marcha nuevas políticas, de manera que los cabildos tenemos una potencia y una capacidad que no hemos tenido hasta ahora. De hecho, bueno, todos los cabildos estamos tomando, no solamente apoyando a los ayuntamientos en darles mayor capacidad para poner suelo disponible, sino también en la adquisición de viviendas a medio construir para terminarlas de construir, ponerla a disposición de los propietarios de alquiler. Creo que hay políticas muy importantes, muy atractivas, como es volver a retomar la hipoteca joven, hasta los jóvenes hasta 40 años, que podría suponer un alivio para la adquisición de vivienda, hasta un 95% del coste de la vivienda. Como ustedes saben, los problemas en este momento de ahorro son importantes y por lo tanto se podría asumir, y nos parece una política muy interesante que va a poner el Gobierno de Canarias sobre la mesa en una ampliación del nuevo decreto, que ampliará ese decreto del Decreto 1 del 2024, como otras medidas fiscales también en las deducciones en la cuota del Gobierno de Canarias. Y, por otro lado, todas las políticas que van dirigidas, por supuesto, a la construcción de vivienda social para las personas más vulnerables, pero también teniendo en cuenta a las rentas medias, a las clases medias, políticas que van destinadas a personas que, aún teniendo un empleo y teniendo un salario, se les hace imposible, inaccesible poder acceder a una vivienda. Y es de ahí esas políticas de alquiler asequible que van a poner en marcha desde el Gobierno de Canarias. Y en relación al segundo tema también, que ya decía, que explicaba más ampliamente la presidenta del Cabildo de Tenerife, también desde el primer decreto, el decreto de medidas urgentes del año pasado, el 1/24, ya decíamos desde el municipalismo que la posibilidad de usar más suelo dotacional con la posibilidad del desarrollo para viviendas, desde la promoción propia, como en este caso varios municipios me consta que lo van a hacer, o a través también
del propio Gobierno de Canarias nos va a permitir, no son trámites fáciles, todo lo que tenga que ver con el planeamiento es excesivamente complejo y por eso estas medidas que ponen sobre la mesa soluciones nos permitirán ser más eficientes, no quede solo los objetivos de tener más viviendas, sino que se materialicen para poderlas ofrecer a la ciudadanía. Dentro de esta estrategia de respuesta a la falta de vivienda en Canarias, las administraciones están realizando un trabajo conjunto para construir vivienda pública en la isla de La Palma. Los esfuerzos se concentran sobre todo en el Valle de Aridane, que es la zona afectada por la erupción volcánica de 2021 que destruyó más de 1000 viviendas. Por eso, representantes del Gobierno canario se han reunido con el alcalde de los Llanos de Aridane, Javier Llamas, para avanzar en el proyecto de construcción de 144 viviendas en 2 promociones. Una obra que se financiará con más de 28 millones de euros que la Consejería de Presidencia ingresó al Ayuntamiento el pasado diciembre, según ha explicado la responsable del área, Nieves Lady Barreto. También ha recordado que el Ejecutivo canario ha conseguido 78 millones de euros para construir más de 400 viviendas públicas en diferentes municipios de la isla que ya tienen proyectos asignados, como el de los Llanos de Aridane. A esta cifra se suman los 24 millones que la Consejería traspasó al Cabildo en diciembre de 2023 para este mismo fin, aunque por el momento no se han ejecutado. Y es que la construcción de vivienda pública pasa por 3 fases. Barreto ha aclarado que primero se necesitan las normas legislativas y los fondos y asociar esos fondos a promociones concretas, algo que ya se ha hecho. Después llega la fase de gestión administrativa para adjudicar proyectos y obras y por último la ejecución de esas obras. Es el tema de vivienda. Como saben nosotros, en el caso desde la Consejería a final de año, ingresábamos al Ayuntamiento de Los Llanos 28.700.000 euros para 2 promociones de vivienda, en total unas 126 viviendas en una parcela, 16 en otra, 144 viviendas, 18 en otra, perdona, 144 viviendas de promoción pública, que estamos trabajando en empezar la adjudicación de los proyectos. Como saben, en La Palma hemos hecho desde la Consejería una inversión de 56 millones de euros, presupuestos con promociones ya asignadas por 56 millones de euros propios de la Consejería en distintos municipios, a lo que hay que añadir los 22 millones de euros que tiene el ICABI en sus presupuestos, y Visocan 24 millones de euros también ingresados desde la Consejería al Cabildo en el diciembre del 23 para distintas promociones. Algo en lo que estamos trabajando, que se están cerrando acuerdos y que nos va a permitir en los próximos años incorporar un paquete de vivienda pública a la isla, y desde luego en esta zona del valle mucho más. Visitábamos recientemente el municipio del Paso, donde hemos participado también en la promoción de unas viviendas, y se está trabajando en poner en marcha 2 promociones más, tanto desde el Gobierno como desde el Cabildo, y en estos momentos estamos en la parte administrativa. Para el Ayuntamiento de Los Llanos, desde luego, para los ayuntamientos de esta isla y para el Gobierno, en este caso para nuestra Consejería, es fundamental el tema de la vivienda pública. Por eso la apuesta que se ha hecho, que sabemos que es compleja y que nos va a requerir sobre todo mucho trabajo de gestión detrás, va a permitir que podamos ver en los próximos años más de 400 viviendas públicas en la isla de La Palma a través de las distintas promociones y en distintos municipios. Y esa tarea es la que tenemos, que nos toca hacer ahora, es decir, el presupuesto, los dineros y las promociones están. Ahora toca esta otra parte, la de gestión, para poder desbloquear todos estos proyectos y empezar con las adjudicaciones de proyecto y obra, y luego nos queda una parte que tenemos que buscar, porque bueno, al final esta tarea nunca acaba. Hay otros municipios que a final de año se han incorporado con suelos para poder hacer promoción de vivienda pública. Estamos hablando del caso de Breña Alta y el caso de Santa Cruz de La Palma, que pudieron a final de año destrabar algunos suelos y ponerse en la tarea de compra, y para eso pues tendremos que buscar fondos a lo largo de este año y del año que viene. Pero nuestro esfuerzo ahora mismo está centrado en poner en marcha el presupuesto de esas viviendas, hoy en el caso de Los Llanos 144, pero en total estamos hablando de más de 400 en toda la isla. Como bien saben, declarar la emergencia, entrar en las explicaciones esas se las saben perfectamente. La emergencia está tasada en 3 supuestos en la ley de contratación, que no se cumple ninguno, queramos o no queramos, es lo que dice la ley de contratos. Puedes acudir al procedimiento de urgencia, que es lo que hemos establecido como procedimiento general. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Acortar los plazos.
¿Vamos a cortarlos para tener viviendas mañana? No, bajo ningún concepto y de ninguna de las maneras. No va a haber vivienda pública hecha mañana en La Palma. ¿Cuándo habrá vivienda pública? Cuando acaben los proyectos y terminamos las obras levantadas. Esto es así. ¿Cómo podemos hacer para avanzar? Pues haciendo el trabajo que estamos haciendo. La única manera de conseguir poner vivienda pública en el mercado es empezar a trabajar de esta manera. Conseguir primero los dineros, asociar los dineros a las promociones, que es esa fase previa que hemos hecho durante este año y pico, decreto de vivienda para poder agilizar, que los ayuntamientos nos cedieran suelos limpios, sin trabas jurídicas y administrativas, que las trabas urbanísticas las limpiáramos con el decreto, y a partir de ahí, y buscado los fondos, que es lo que concluimos en diciembre de este año. Es verdad que, como dije, quedan algunas promociones a las que hay que asignarle dinero porque desbloquearon en diciembre. Con ese paquete de 58 millones casi de la consejería más los 22 del ICABI, tenemos el dinero asignado a promociones. Hemos entrado en la segunda fase. ¿Con la segunda fase? Empezar la fase de gestión para adjudicar proyectos y obras. Una vez adjudicados los proyectos y obras, las obras terminan. Nuestro ayuntamiento, nuestro municipio, como saben, ha sido el que se ha llevado la peor parte del volcán, y el recurso habitacional aquí tiene una urgencia bastante importante. Somos el único municipio que sigue teniendo esas familias alojadas en un recurso habitacional temporal, que son los contenedores, y que desde luego tiene que tener eso una fecha de fin, y en eso estamos trabajando. Esta reunión de trabajo el día de hoy hemos avanzado también en este tema, en el tema de los contenedores, en saber más o menos estar echando cálculos de cómo podemos ir sacando a las familias de ahí. Ya hay algunos contenedores que van estando vacíos, y esa es la intención, llevar a toda esa gente a recursos habitacionales definitivos, recursos habitacionales ya fijos. En esta reunión de hoy hemos avanzado en esa construcción, esas dos parcelas a las que hacía referencia la consejera, dos parcelas, una situada en el Camino del Callao, que lleva unas 126 viviendas, y otra situada en la zona que llamamos El Roque, en la avenida en la avenida Eusebio Barreto, que serían 18 viviendas. En total, esas 144 viviendas a las que hacía referencia la consejera dentro de ese plan de más de 400 viviendas para nuestra isla. Espero y deseo que pronto sigamos avanzando para tener esos convenios firmados con alguna de las empresas públicas del Gobierno de Canarias, Visocan o ICABI, y que dentro de este mismo año, y atendiendo a lo que nos permiten los decretos, es poder licitar conjuntamente proyectos y obras. Eso significa que acortamos los plazos, y en la situación actual en la que nos encontramos, los plazos son muy importantes que se puedan acortar. En este encuentro en los Llanos de Aridane, Nieves Lady Barreto también ha explicado lo ocurrido en torno a la bonificación del precio final del combustible en La Palma. Mediante una orden del 27 de enero se había fijado en 10 céntimos por litro para los meses de febrero y marzo de 2025, lo que generó críticas al reducirse la bonificación a la mitad de la que se venía aplicando. Finalmente, el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado con carácter de urgencia un decreto ley por el que se mantiene la bonificación de los 20 céntimos por litro para los meses de febrero, marzo y abril. A partir de mayo, la cuantía de esta bonificación se valorará de nuevo, tomando como referencia no solo la evolución de los precios, sino también las circunstancias excepcionales de la isla. No se anula ninguna norma. Lo que ha sucedido, cuando se pone en marcha la bonificación del impuesto al combustible, entró en vigor el 1 de enero del 24, pero se pone en marcha en marzo, si no me equivoco, con la orden que dicta la Consejería de Hacienda, porque necesitaba de una orden para ponerse en marcha. Entran todas las islas con 20 céntimos. Y si nos vamos a ese artículo, y ahí se decía que cuando tocase hacer la valoración, que era a finales de año, se valoraría si la bonificación subía o bajaba. En el presupuesto para el 25 se modifica algo ese artículo y se incorpora que las revisiones van a ser trimestrales, y por lo tanto el trimestre finaliza en marzo de este año. ¿Qué ha ocurrido? Había que editar orden, la Consejería de Hacienda dictó una orden en febrero, teniendo en cuenta ese precio, los precios, la referencia del Observatorio de Precios del final del año pasado, sin agotar a que llegara marzo. Nosotros lo que hemos dicho es, bueno, para el caso específico de La Palma, que era algo que ya estábamos trabajando incluso para llevar en un decreto independiente, lo que ocurre es que es verdad que Hacienda ayer mete un decreto con otras medidas, cabía perfectamente ahí, no hemos llevado un decreto independiente. Nosotros estamos trabajando en la Consejería para meter un decreto independiente para que en el caso específico de La Palma, además de la fluctuación de precios del observatorio, es decir, cuál es la medida de Tenerife para que no paguemos más que aquí, porque la bonificación se pone en marcha, no olvidemos, o por lo menos lo que nosotros estuvimos pidiendo 4 años en la oposición, es que el precio que pagábamos en La Palma, La Gomera y El Hierro no fuera mayor que el de Tenerife, en media, ¿vale?
Si pasara a ser mucho por debajo, bajas la bonificación. Si es por encima, que es lo que ha pasado en el hierro, la subes. Bueno, pues lo que queríamos es meter otro condicionante que no solo se basaran los precios, sino que además se tuvieran en cuenta las circunstancias de la isla. ¿Por qué? Porque ya algunos operadores y algunas personas con las que más se mueven en la carretera, al final autónomos que se mueven mucho más, nos decían que oye, que no es lo mismo pagar la gasolina ahora que pagarla hacia 3 o 4 años, porque las circunstancias viarias de la isla también habían cambiado. Bueno, estuvimos pensando en esa posibilidad durante un tiempo y lo que hicimos fue decir, bueno, lo metemos vía decreto ley. Lo que hace Hacienda es una orden, está por debajo del decreto ley. El decreto ley lo que nos va a decir es, vale, pues para el caso específico de La Palma, además tenga usted en cuenta que no solo cabe la media, sino valore usted las circunstancias. ¿Cómo las valoramos? Pues con un informe de la Viceconsejería de Recuperación que trimestralmente dirigirá la Consejería de Hacienda, decidirá Hacienda y valorará si esas circunstancias las tiene que ponderar o no. Otro asunto con un impacto directo en La Palma es el mantenimiento de las ayudas para la recuperación socioeconómica de la isla. Durante los últimos días han estado en el centro del debate político por la aprobación del decreto Ómnibus, que incluye, entre otras cuestiones de muy diversa índole, las ayudas fiscales para La Palma tras la erupción del Tajo Gaite. Después de que el Congreso de los Diputados tumbara la primera versión de este decreto, con los votos en contra del PP, Vox y Junts, el Gobierno ha aprobado una nueva versión del Ómnibus tras un acuerdo con el partido catalán. Con esta norma se mantiene la subida de las pensiones, la gratuidad del transporte público y las ayudas para empresas, autónomos y agricultores de La Palma afectados por la erupción volcánica de 2021. Este nuevo decreto también contará con el voto positivo del Partido Popular, tal y como ha anunciado su presidente Alberto Núñez Feijóo, por lo que será previsiblemente convalidado en el Congreso el próximo 12 de febrero. Sin embargo, el decreto no contempla la prórroga de la bonificación del 60% del IRPF para residentes de la isla, algo que está siendo muy criticado, aunque el Partido Socialista insiste en que lo va a garantizar, ya sea mediante la incorporación en los presupuestos o vía decreto ley. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha valorado positivamente que las medidas previstas salgan adelante con la nueva norma porque, según afirma, aportan tranquilidad. Yo creo que ayer veíamos como el Consejo de Ministros, afortunadamente, habíamos estado hablando con el Gobierno, nos enterábamos pocas horas antes de la posibilidad de ese acuerdo y de ese troceo del decreto Ómnibus, y lo que nos preocupaba, todo lo que son las ayudas a La Palma, en cuanto a las ayudas a los empresarios, a los ERTE, todavía aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que están bajo la lava, la gratuidad del transporte, todo eso afortunadamente con el decreto de ayer se salva. Dentro de 30 días se tendrá que ir a convalidar y cómo está la cosa, Dios dirá, pero al menos esa duda, esa ansiedad que teníamos todos de no saber en ese limbo jurídico que nos íbamos a encontrar. Los cabildos dieron un paso al frente con el tema de la gratuidad de los transportes, pero las pensiones, por ejemplo, era un tema que no sabían ahora cuando se ingresasen las pensiones a final de mes cómo podía afectar, ¿no? Y yo creo que eso, afortunadamente, el día de ayer quedó despejado. No voy a entrar, por supuesto, a valorarlo, los otros temas de oportunidad política, pero sí que nos da tranquilidad. Y bueno, desde que cayó el decreto Ómnibus, que nosotros en su momento apoyamos en el Congreso, y las conversaciones que mantuvimos con el Gobierno de España, pues al final esas lagunas que se habían quedado quedaron resueltas en el día de ayer, así que un buen día. Los equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales cuentan con una nueva autobomba forestal mediana y 3 camiones multifuncionales. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha presentado en La Palma estas nuevas adquisiciones que contribuirán a la prevención y la lucha contra los incendios forestales. Según ha explicado, la autobomba tiene una capacidad de 4.000 litros y los camiones multifuncionales están diseñados para adaptarse a la orografía del archipiélago, lo que les permite realizar una amplia variedad de tareas, desde transporte de restos vegetales hasta intervenciones contra incendios en zonas de difícil acceso. Bueno, el tercer vehículo gemelo que estamos incorporando para acabar de dotar las 3 islas tiene una capacidad de 4.000 litros de agua y una bomba de alta y baja presión y 260 caballos de motor para la toma de fuerza y dotación hidráulica completa para hacer los tendidos de manguera que requieren las intervenciones en incendios, ¿no? Es análogo y similar a los otros que teníamos ya, con algún implemento nuevo de mejoras,
También tiene una estación meteorológica independiente, un módulo de calidad del aire en cabina y sensores térmicos perimetrales, que son sensorización y tecnología aplicada a estos vehículos, no una modernización. Y luego los 3 vehículos que tengo a mis espaldas, que son camiones multifunción, soy lo que Mercedes denomina Perta Implementos, nosotros denominamos multiforestales, porque te permite ampliar las capacidades del operativo. Aparte de tener bomba de agua y 2.300 litros de agua en la parte trasera, para intervenciones de incendios forestales, nos permite cambiar esa caja rápidamente, porque tiene grúa el propio camión, se intercambia las cajas, se intercambia el módulo, podemos meter una caja para llevar restos vegetales de los tratamientos silvícolas hasta 2,5 toneladas. Y tenemos implementos, como el que se está viendo aquí detrás, la cuña para movimiento de tierras o movimiento de restos vegetales, que nos permite mecanizar el operativo, es decir, sacar más rendimiento, trabajar de manera mecánica, abarcar más zonas de trabajo y también trabajar en la prevención y la seguridad del personal que está ejecutando los trabajos. Una nueva inversión desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía, en este caso de nuevo, con las brigadas EIRIF, y en este sentido pues confirmar esos 1,9 millones en nuevos vehículos más versátiles, implementados con grúas, también con cabina para carga de agua, y que nos permitirá seguir estando a la vanguardia, no solo de la prevención, solo en la extinción de incendios forestales, sino también en esos trabajos preventivos. Hace algunos meses ya presentamos los vehículos de acción rápida, presentábamos también los drones o robots que también se han comprado, o también las astilladoras, y hoy estos 3 nuevos vehículos con una nueva también cuba, que ha llegado la tercera, que habíamos presentado ya las 2 anteriores, y por tanto el firme compromiso de la Consejería de que las brigadas EIRIF sean las mejor equipadas del territorio nacional, y me atrevería a decir que casi pues de todo el territorio europeo. Un equipamiento que viene a facilitar y a mejorar las labores de todos nuestros trabajadores, de nuestras brigadas, facilitar el trabajo sobre todo de invierno, esa carga de troncos, esa limpieza forestal en una masa cada vez más densa, y en la que tenemos el firme compromiso de hacer esos trabajos preventivos que nos ayuden a que podamos luchar contra un cambio climático que ha elevado las temperaturas de manera generalizada, que hace que haya peligros crecientes en cualquier incendio forestal que se produzca en las islas debido a ese incremento de temperaturas añadido a esa sequía que venimos sufriendo en el archipiélago canario. Yo, por supuesto, que agradecer a la Consejería, en este caso nos acompaña aquí el director general y también el jefe de servicio, y también a el cariño, la implicación de las brigadas y de su equipo técnico, que nos hace mejorarnos, superarnos, y que nos sintamos profundamente orgullosos de tener las mejores brigadas forestales y de prevención de incendios forestales de toda Europa, y que lo podemos decir sin miedo a equivocarnos. Veo que Bueno, se hace esta presentación a La Palma de todos los vehículos que son para las Islas Verdes. Sabes que tenemos brigadas tanto en el Hierro, La Gomera como en La Palma. Al tratarse de 3 vehículos, uno irá destinado a cada una de las islas. Ya teníamos 2 autobombas y esta tercera también es para cubrir la tercera isla, y por tanto estamos hablando de equipamiento para las 3 islas que se ha hecho entrega de él mismo en La Palma, y a partir de ahora repartiremos. Es verdad que en La Palma, gracias también a la colaboración del Cabildo Insular, tenemos una de las mejores bases donde hay espacio para poder guardar y poder tratar como se merecen estas máquinas, y lo que también estamos trabajando tanto con el Hierro como con La Gomera, que puedan tener unas bases dignas, unas bases donde podamos tener bien salvaguardada la maquinaria. Sí. Con esto ya nos despedimos, no sin antes recordarte que puedes estar al tanto de lo que ocurre en la Isla Bonita a un solo clic. Entra en nuestro medio digital canal11lapalma.net o visita nuestros perfiles en YouTube, Facebook e Instagram. Hasta pronto.